Betty Zabaleta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo a la audiencia de XCU y Periodismo de Análisis. Hoy es viernes 24 de septiembre del 2021. ¿Se podría controlar en el mundo la pandemia del COVID en marzo del 2022, como ha dicho la Organización Mundial de la Salud? De manera reciente, la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, la española María Neira, consideró que si la vacunación avanza como hasta ahora, la pandemia del COVID podría estar controlada en marzo del 2022. Ella, en declaraciones que dio, ha reconocido que el fin de la pandemia es cada vez más notable, pero ha recordado que hay que aprovechar para cambiar el modelo de vida actual y no cometer los mismos errores. Pero ya tenemos esta mañana en la línea telefónica a Laurian Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Muy buenos días, Laurian Jiménez, para el público de XCU y Periodismo de Análisis. ¿Qué nos dice, de acuerdo a cómo va el nivel de vacunación en el mundo? Pudiéramos pensar que sí se podría controlar esta pandemia del COVID en marzo del 2022. ¿Qué tal, Betty? Muy buenos días. Saludos a todo su auditorio. Pues creo que es un poquito arriesgado ahorita ponerle una fecha así, de una forma tan arbitraria, ¿no? La vacunación en el mundo no avanza de la misma forma. Es decir, y tenemos un factor que es muy importante y que es en alguna medida un poco impredecible, que es el surgimiento y propagación de nuevas variantes del virus. Entonces, si bien desde que esto se dio más o menos al tiempo, las variantes comenzaron a surgir el año pasado, por ahí del mes de septiembre, tal vez del año pasado, ya llevamos más o menos un año en esto, ¿no? Y como por diciembre se empezó a hacer la vacunación, pues como iba yo diciendo en un principio, no avanza de la misma forma en diferentes partes del mundo. Es decir, ahorita hay una inequidad y desigualdad muy importante en términos de de cómo se distribuye la distribución de las vacunas en diferentes regiones del mundo. Lo que tenemos ahorita son los países más desarrollados o en mejores situaciones económicas tienden a tener índices más altos de vacunación, mucho más altos de vacunación que los países que están en situaciones más precarias económicamente. De hacer llegar las vacunas, no solamente físicamente las vacunas, sino aplicarlas en lugares remotos y que tienen poca infraestructura para lograr una vacunación masiva es muy complicado. Creo que es muy aventurado ahorita ponerle una fecha y sobre todo marzo del año próximo, pues no está tan lejos, ¿no? Y lo que no sabemos ahorita, las variantes nuevas siguen surgiendo. Se han dado algunas variantes un poco más preocupantes, se empiezan a dar. No sabemos exactamente cuál va a ser el comportamiento. Yo creo que se podría tener un control parcial quizá de la pandemia para marzo del año próximo, pero marcar como el fin de la pandemia, creo que en este momento hay demasiada incertidumbre para poderle poner una fecha así como tal tajante. Entonces, Laurian Jiménez, podríamos decir, como usted lo está señalando, que podría ser un control parcial. ¿Qué implicaría ese control parcial tal vez que pudiera tenerse de la pandemia en el marzo del año que entra? Bueno, depende en gran medida, desde luego, de la vacunación. Pero aquí lo que estamos viviendo es un fenómeno muy peligroso y una carrera contra el tiempo que tiene un balance muy fino, que es lo siguiente: las vacunas hoy por hoy no están protegiendo importantemente contra la transmisión del virus. Sabemos que los vacunados se siguen contagiando, si bien no padecen la enfermedad de forma severa, ni están muriendo, no, es decir, la vacunación está protegiendo realmente de forma muy eficaz contra la enfermedad severa, la hospitalización y la muerte, pero no está protegiendo con esa misma eficiencia o efectividad
contra el contagio. Entonces, ahora, las variantes, ¿por qué se dan? Se dan porque el virus se sigue transmitiendo. Y esto es igual si se transmite en una persona, es decir, en términos de la generación de nuevas variantes, es igual si se da en una persona vacunada o una persona sin vacunar, ¿no? El fenómeno es el mismo, que es la reproducción del virus. Entonces, estamos como en un punto muy frágil de equilibrio entre la vacunación, que sí está salvando miles o millones de vidas seguramente, hoy por hoy, porque está protegiendo de forma importante contra la muerte. Entonces, pero no así contra el contagio. Mientras no se detenga la propagación del virus, seguiremos estando en una situación de muy alto riesgo de que puedan surgir variantes que finalmente terminen evadiendo la inmunidad de forma importante, la inmunidad que nos confieren estas vacunas, que hoy nos están protegiendo contra la enfermedad severa y muerte. Entonces, creo que estamos como en un momento realmente de gran incertidumbre en ese sentido, porque la vacunación no va a servir para disminuir la transmisión del virus hasta que un porcentaje realmente muy significativo de la población, y me estoy refiriendo arriba del 90% de la población, esté inmunizada o protegida inmunológicamente contra este virus. Entonces, esa es la situación que ahorita nos aqueja. Se puede tener un control parcial en el sentido de que vamos a poner los ejemplos de Reino Unido y otros países en donde la proporción de la población vacunada es tan alta, o sea, ya va en el rango del 70% o más, ¿no?, con esquemas completos de vacunación, que sí se siguen registrando contagios, es decir, se sigue registrando aumentos en los contagios, en la medida de que la gente relaja las medidas de prevención y hay más movilización cada vez de la población. Pero esto ya no va en una curva paralela con las defunciones, sino que aumentan los contagios y las defunciones no aumentan en la misma medida. Esto es un control parcial, pero este control parcial es muy peligroso hasta que no la población a nivel mundial esté vacunada de forma masiva, porque no será hasta entonces que podamos realmente, o que la vacunación pueda impactar sobre detener la propagación del virus. Laurian Jiménez, y bueno, tiene mucho que ver con el nivel de vacunación, como usted nos está explicando. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo podemos al momento catalogar el nivel de vacunación que tiene México con otros países? Bueno, cada vez nos vamos quedando más rezagados, ¿no? México empezó, si bien al inicio de la campaña de vacunación, cuando se tenía pues este estímulo de que venían las elecciones y después venía la consulta popular y de una serie de cosas, ¿no? Se tenían otras prioridades y fuera cual fuera la causa, pues sí se aceleró en la vacunación. Desde entonces ha disminuido mucho. Hoy en México somos uno de los países que menos ha vacunado en Latinoamérica ya, y en el mundo hemos quedado muy, muy atrás en la lista en términos del avance de la vacunación. Hoy por hoy en México el 34.3% de la población tiene un esquema completo de vacunación. Contra la variante Delta, que es hoy el virus que nos aqueja, es el virus que ya está disperso de manera más predominante en nuestro país, desde luego, y en prácticamente todo el mundo, se necesita un esquema completo de vacunación para tener protección inmunológica. Esto quiere decir que si el 34.3% de nuestra población es el único segmento vacunado, más del 65% de la población mexicana sigue sin protección. No solo esto, sino que solamente el 15.6% tiene un esquema parcial, queriendo decir que más del 50% de los mexicanos no están protegidos inmunológicamente. Entonces, esto nos deja en una situación realmente muy complicada a los mexicanos, porque si bien esta suerte de control parcial del que veníamos hablando, en donde se pueden aumentar los casos sin impactar sobre las defunciones, sobre la mortalidad causada por esta enfermedad, se logra teniendo un porcentaje muy amplio de la población
esquemas completos. Nosotros hoy por hoy no podemos gozar de este beneficio de la vacunación porque el porcentaje de nuestra población que está vacunada con esquema completo es demasiado pobre todavía. Entonces vamos mal y desde luego se tiene esta situación de que por alguna razón realmente incomprensible nuestro gobierno sigue con la necesidad de no vacunar ampliamente a la población de menores de edad, ¿no? El día de hoy se anuncia que va a haber se elige a 1 millón de menores de edad para ser vacunados. Ahorita podemos solo vacunar a la población entre 12 y 17 años en términos de menores de edad. Pero esa población, o sea, no queda claro, según los datos del INEGI, es más o menos el 17% de nuestra población total, que son 126, arribita de 126 millones en nuestro país, el 17.3% aproximadamente de nuestra población son menores de edad elegibles para la vacuna. Esto representa más de 21 millones de menores de edad que hoy podrían ser elegibles para recibir la vacuna. Y nuestro gobierno decide que va a vacunar a 1 millón. Esto suena más a una estrategia demagógica en donde quieren decir, bueno, sí, miren, vamos a vacunar a 1 millón. ¿Por qué 1 millón? ¿Por qué escogieron 1 millón? ¿Por qué 1 millón y no 5 y no 10? Es decir, tenemos una población, si bien el gobierno ha estado enfatizando mucho de que se tiene una población con una incidencia muy alta de comorbilidades como la diabetes, incluso la diabetes infantil, la obesidad y la obesidad en menores de edad, y esto se ha venido enfatizando, ahora lo minimizan y piensan que solo 1 millón de menores de edad tienen comorbilidades. ¿De dónde sacaron esa cifra? Es difícil entender porque no se tienen en realidad bases de datos para indicarnos cuál es realmente la proporción de menores de edad que tienen este tipo de comorbilidades. Pero entonces ahora abren la vacunación nada más con la posibilidad de vacunar a 1 millón de menores. ¿Y los niños sanos? ¿Qué es lo que nos pregunta la audiencia? O sea, ¿y los niños sanos no tienen el derecho a ser vacunados? Por el plan que anunciaron. Sí, claro, tienen el derecho y sería obligación de nuestro gobierno vacunarlos y protegerlos a todos. Además, nos estamos quedando cada vez más rezagados. Ahorita ya en el mes de noviembre parece que va a salir la aprobación para vacunar a la población de entre 5 años, los de 5 a 11 años, que es una población que ahorita no tiene la aprobación. Pero parece que esto va a venir ya en noviembre, queriendo decir que ahora vamos a quedar increíblemente rezagados. Insisto, nada más la población, el INEGI lo separa en la población de 10 a 19 años, o sea que es un poquito menos de eso porque hablamos de la población entre 12 y 17. Son más de 20 millones de menores de edad en ese rango de edad. Si le sumáramos todavía los de 5 años, de 5 a 18 años, estaríamos hablando de casi el doble de esta cifra. ¿Por qué 1 millón de niños? Esto es realmente muy, muy difícil de comprender. Se entiende que lo que quiere el gobierno es mitigar las críticas. Es decir, hacer ver a la población, no es que no vayamos a vacunar a los menores, ya vamos a vacunar a 1 millón. 1 millón suena mucho, pero no es suficiente. Y claro que esos menores no solo tienen el derecho, sino que tendría que ser visto como una obligación de nuestro gobierno proteger a esos grupos de edad, desde luego. Bien, pues entonces, en conclusión con este panorama, ¿qué podríamos decir? Porque una pregunta reiterada que nos hacen, Laurian Jiménez, es ¿cuándo podríamos volver a la nueva normalidad? O mejor dicho, a la anterior normalidad antes de que tuviéramos la pandemia. Esa es una muy buena pregunta, Betty, y yo creo que ahorita no podemos ponerle realmente una fecha. Lo que la Organización Mundial de la Salud anuncia, ¿no?, de la posibilidad de que la pandemia pudiera terminar en marzo del 2022. Esto es muy precipitado todavía, no se tiene suficiente vacunación, cada vez en diferentes regiones del mundo se levantan las medidas
para tratar de prevenir la transmisión del virus. Esto nos deja cada vez en una situación de mayor incertidumbre, con el virus transmitiéndose a un ritmo muy acelerado, incluso entre las poblaciones de vacunados, lo cual nos pone en una situación muy precaria en términos de poder ver variantes de mucho mayor peligro a la variante Delta, que es la que ahorita nos está infectando. Entonces, yo creo que lo que vemos hacia adelante es cuándo podemos tener la normalidad como la entendimos previo a la pandemia, vamos a decir antes de diciembre del 2019. Yo no me atrevería a ponerle una fecha. Lo que necesitamos entender es que la nueva normalidad comprende el uso de cubrebocas, la ventilación de espacios y todas estas medidas preventivas contra la transmisión del virus. Es decir, las medidas para prevenir la transmisión. Esa es nuestra normalidad actual y necesitamos perseverar en este esfuerzo del control de la transmisión del virus hasta que no podamos tener la certeza de que no vamos a ser atacados por una variante todavía más problemática que la que hoy nos está infectando. Entonces necesitamos enfocarnos en seguir con estas medidas preventivas hasta que no ocurra algo distinto y realmente podamos ver la luz al final del túnel y poder hablar de un retorno a la vida prepandemia. Pues muchísimas gracias lo que ha comentado esta mañana Laurian Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Me dio mucho gusto saludarle. Muchísimas gracias, Betty. Igualmente. Saludos a todos su auditorio. Saludos, buen día. 9:32 en XEU, viernes.